por cada ejercicio que puedas hacer correctamente, les voy a colocar medio punto en el examen, ¿ya? Entonces, para que se motiven y los hagan. Y eso es por un lado. Por el otro lado, el otro martes, la clase del miércoles, la próxima semana la clase del miércoles va a ser el día martes, ¿ya? O sea, va a ser lunes y martes, y la siguiente semana, y la subsiguiente también, lunes y martes, no va a ser el miércoles, ya por fiestas. Ya, vamos a empezar entonces. Dice, soluciones es una mezcla homogénea, por tanto una composición química inalterable en todas sus partes, ¿ya? A diferencia de los sistemas coloidales, o las reacciones, una solución es un sistema monofásico, ¿no? De una fase. Ya dice, incluso a nivel submicroscópico, porque las partículas dispersas son átomos, moléculas o iones. Las sustancias se disuelven o dispersan, ya, se llaman solutos. Y las que generalmente intervienen en menor proporción y el medio dispersante se llama solvente. Ya, las soluciones también se llaman ya disolución, ¿no? Solución o disolución es lo mismo. Entonces son sustancias homogéneas y hay un soluto, ¿no? Que es la sustancia que se disuelve y siempre se encuentra en menor proporción, ¿ya? Y en una solución puede haber varios solutos. A la naturaleza del soluto se debe el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones o soluciones. El soluto da el nombre a la solución. En el solvente es la sustancia que disuelve y dispersa el soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción, ¿ya? Ejemplo de solventes, tenemos el agua, el alcohol etílico, el amoníaco, ¿no? Tenemos el benceno, el tetracloruro de carbono, el éter, ¿ya? Y en las soluciones líquidas se toma como solvente universal el agua, H2O, debido a su alta polaridad. El solvente da el aspecto físico de la solución. El soluto da el nombre y el solvente da el aspecto físico. Seguimos. Dice, en el proceso de formación de una disolución o solución se muestran tres etapas. Etapa 1, la ruptura de enlaces intermoleculares del soluto y solvente es un proceso con absorción de energía. Como absorbe energía se llama endotérmico, ¿no? A veces en la figura, ¿no? Un soluto solvente. No, hay ruptura de enlaces intermoleculares, ¿ya? Y hay absorción de energía porque liberan electrones, ¿no? Y esa liberación y esa absorción de energía es un proceso endotérmico. La dispersión de moléculas, de las moléculas del soluto, también es un proceso endotérmico. ¿Ya? La dispersión, dice, de las moléculas del soluto es un proceso endotérmico. Dice, la formación de nuevos enlaces intermoleculares entre moléculas de soluto y solvente, que es un proceso exotérmico, ¿ya? O sea, la formación de nuevos enlaces es un proceso exotérmico. Por lo tanto, para que pueda tomarse una solución es necesario que exista una afinidad entre las moléculas de soluto y solvente. Ya, tenemos clases
Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Dice disolución o solución binaria. Un soluto más un solvente nos da una disolución, ¿no? Acá tenemos que tenemos 5 gramos de azúcar. No sé bien acá. 5 gramos de azúcar. Dice 95 miligramos. ¿Ya? De este elemento de acá. Dice, peso del soluto es 5 gramos de solución de glucosa, no de azúcar, no el soluto. Recuerda que el soluto es la sustancia que se disuelve y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o volumen. Luego, el peso del solvente, dice 95 miligramos, ¿no? O 95 gramos, suero o dextrasa, este elemento. El total de los pesos, ¿no? Me da 100 gramos. Entonces, porcentaje de azúcar en la mezcla o solución, no es, bueno, es el peso del azúcar, 5 gramos, entre el peso total, 100 gramos, ¿no? Por 100% será 5%. Es el porcentaje del azúcar en la solución o mezcla. Por ejemplo, acá tenemos agua oxigenada, disolución de peróxido de hidrógeno al 3% en peso, ¿no? Ya es el peróxido de hidrógeno al 3% en peso. Siempre la sustancia va a ser un porcentaje en peso, ¿no? De su compuesto original. Disolución de HCl en HNO3 al 25% de volumen. HCl dice al 20, perdón, HO3 al 75% de volumen, más HCl al 25% de volumen. Todos estos compuestos forman el agua regia. Es un ejemplo, ¿no? Un momento, un ratito.
Ya vamos a seguir. Entonces, no, este es un ejemplo de agua regia, ¿no? Una composición de una solución en, no, estos elementos del 25% en volumen y el otro 75% en volumen. A ver, este es un cuadro de la, muestra la relación de la presión en vapor y la temperatura. Nomenclatura, presión en el punto, ¿no? Acá tienes un gráfico del solvente y la disolución o la solución, ¿no? Entonces, el punto PO es la presión, ¿no? De vapor de solvente puro. Es el P es la presión de vapor de la disolución. TO es la temperatura de ebullición del solvente. Y la variable T es la temperatura, perdón, sí, de ebullición de la disolución. ¿Ya? Este es un gráfico de, ¿no? De representación de un solvente y la disolución. Entonces, lo que puedes ver acá, que a mayor temperatura, ¿no? A mayor temperatura aumenta la presión. Es una relación directa, ¿no? Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Bueno, clasificación de las soluciones. En las soluciones tenemos soluciones sólidas. Son aquellas en las que el disolvente, ¿ya? Es un sólido y puede ser, ¿no? O sea, el soluto va a variar, ¿ya? Pero el solvente es un sólido, de todas maneras. Entonces, si el soluto es un sólido y el solvente es un sólido, sólido con sólido, es una aleación, ¿no? ¿No? Soluto sólido en solvente sólido es una aleación. ¿No? Bronce, latón, ¿no? Bronce, ¿no? La mezcla de dos elementos sólidos. Si el, ¿no? Si el soluto es un líquido, ¿ya? Y el solvente es un sólido, es una amalgama, ¿ya? Repito, si el solvente es un sólido y el soluto un líquido, perdón, el soluto es un líquido y el solvente es un sólido, líquido y sólido es amalgama, no este elemento hidrógeno de metal. Soluto es un gas y solvente es un sólido, ¿no? Siempre el solvente es un sólido. Eso se llama oclusión. No, hidrógeno en platino. Es una solución sólida, ¿eh? Solución sólida. ¿Ya? Solución sólida y la característica lo del solvente que son sólidos. Y tú combinas sólido, líquido y gas. Luego tenemos las soluciones líquidas. Las soluciones líquidas son aquellas donde el solvente es un líquido,
Y pueden ser, ¿no? Si el soluto es un sólido y el solvente es un líquido, es una salmuera, ¿no? Sal en agua. Si el soluto es un líquido y el solvente es un líquido, es una aguardiente. Este elemento en agua. Si el soluto es un gas y el solvente es un líquido, es un agua gaseosa, ¿no? Muy bien, una solución gaseosa son aquellas en las que el solvente es un gas. Igual, tenemos que el soluto es un sólido y el solvente es un gas, ¿no? Se llama humo fino, carbono en aire. El soluto es un líquido y el solvente es un gas, es aire húmedo, ¿no? Ejemplo, agua en aire seco. El soluto es un gas y el solvente un gas, mezcla de gases, ¿no? Aire seco. Es una clasificación entonces de las soluciones, hemos visto una clasificación de las soluciones de acuerdo a la característica del solvente. Ahora, según su concentración, ¿ya? Según su concentración o también la cantidad de soluto. Según su concentración se clasifica en diluidas. Es aquella que contiene una pequeña cantidad de soluto respecto a la máxima cantidad permitida. Para que una solución surja efecto hay una cantidad máxima de soluto. Ya, si no tiene esa cantidad máxima no se va a poder, si no tiene esa cantidad máxima no se va a poder, no se va a poder, digamos, no, la solución no va a poder surgir, ¿no? Ya, entonces, también significa de que son aquellas soluciones en diluidas que tienen una pequeña cantidad de soluto y por ello son algo cristalinas, ¿ya? Como tienen pocos solutos, son cristalinas. Dice ejemplo, te puedo dar un ejemplo, es 6% de destroza o glucosa, ¿ya? No, una solución, digamos, glucosa, 10 gramos en glucosa en agua, solo habrá 1% de glucosa, ¿ya? Cuando el máximo es 6%. Es un ejemplo, ¿no? No está ahí, pero para que tengas idea. Soluciones concentradas. Es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto, pero sin llegar a la saturación. Entonces, concentradas me dice, no tiene una cantidad apreciable de soluto. Tenemos, por ejemplo, el ácido muriático al 37% en peso, agua regia al 75% y 25%, ¿no? En volumen. Ya está. Ahora vemos concentrada, ¿no? Ahora saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto y por lo tanto ya no puede emitir mayor cantidad de soluto en forma natural. Claro, las mezclas para que resulten se combinan en su estado natural y tiene una cantidad máxima en porcentaje de ese compuesto. Entonces en saturada tiene la cantidad máxima de soluto. ¿No? Y puede disolverse a una temperatura determinada. Entonces tiene que tener una cantidad, ¿no?, máxima del soluto, ¿no? Y para que funcione la mezcla tiene que disolverse a una temperatura determinada. Entonces, esa temperatura puede ir variando, ¿no? No, a una temperatura determinada
¿no? Habrá una cantidad de soluto determinada, ¿no? Por ejemplo, la sal, ¿no? Que para que sepas, al 15% de temperatura se disolverá a 36, ¿no? gramos. Ese es su máximo. A 25% será 36,6 gramos. Y al 50% será 37 gramos, ¿no? Ya, ese sería el caso de saturada. Ahora tenemos el caso. No, cabe señalar que antes de entrar sobre saturada, en saturada, si yo le agrego más sal a esos montos máximos, no, la mezcla quedará sin disolverse, ¿no? No va a funcionar. Sobresaturada contiene mayor cantidad de soluto que la solución saturada, pero se logra en forma artificial con la ayuda de ciertos factores externos. ¿No? Es decir, se logra disolver un poco más que la máxima cantidad de soluto disuelto. Con la ayuda, ¿no? de los factores pueden ser calentamientos suaves o ligeros, ¿no? O sea, aumento de temperatura. Ejemplo, la temperatura de la agitación mecánica. Es muy inestable porque con cualquier agitación brusca el exceso de soluto se puede volver a precipitar. A ver, dice, ejemplos, ¿ya? 100 gramos de agua se puede disolver como máximo 36 grados de sal, sodio, ¿no? Sodio con cloro. Al 20%, ¿ya? Entonces, recuerda, 100 gramos de sal se puede disolver como máximo a 36 grados, ¿no? De sal al 20%. Entonces, mi temperatura es 20%, mi peso en agua es 100 gramos y mi peso de sal es 5 gramos. Esto es diluido, ¿no? Está diluido. Es un tipo de concentración o sustancia diluida. Contiene una pequeña cantidad de soluto, ¿ya? Mi solvente es el agua. Entonces, es una pequeña cantidad. Ahora, concentrado me dice de que contiene regular cantidad de soluto. Acá estoy en una temperatura de 20 grados, ¿ya? El agua es 100 gramos y el peso del agua es 30 gramos. Está concentrado, ¿no? Tiene una buena cantidad. Su máximo es 36, o sea, hay una gran cantidad. Ya. En saturado igual tenemos temperatura 20 grados, peso del agua 100 gramos y el sodio, perdón, peso de la sal 36. Está al tope, ¿no? Saturada. En este caso sobrepasa ¿no? Temperatura 20 grados, peso del agua 100 gramos y peso de la sal 40 gramos. Sobrepasa ¿no? la cantidad máxima de soluto. Entonces, no es solución, ¿ya? No funciona la mezcla. Entonces, pero yo caliento la solución, ¿ya? La caliento y le dejo enfriar. Entonces, si yo lo caliento y le dejo enfriar, es decir, sube la temperatura a 80 grados, el peso del agua es 100 gramos, el sodio era 40, y la dejo enfriar, la bajo a 20 grados, ¿no? Ya a través de un agente externo, que es el aumento de temperatura, pasa a ser ¿no? Pasa a ser un tipo de sustancia sobresaturada. Ya, y el peso del agua es 100 gramos, igual, y el peso de la sal 40 grados. O sea, por el calentamiento se sobresaturó, pero formó la solución.
Ya está. Entonces, esa es la idea de tipos de sustancias, ¿no? De acuerdo a la cantidad de soluto. Esta parte se entiende. ¿Se entiende? Ya. Seguimos, ¿ya? Ahora vamos a ver el concepto de solubilidad. Solubilidad. Dice, indica la cantidad máxima de soluto por 100 gramos de disolvente. No, indica la concentración de la solución saturada. No, es decir, que llega al tope de soluto, ¿no? Entonces vimos que la solubilidad de la sal al 20% es 36 gramos, ¿no? Es el máximo cantidad de soluto en su temperatura, en su estado, digamos, que funciona, ¿no? 36 grados. 36 gramos, perdón. Entonces la solubilidad sería el peso del soluto, ¿sí? Disuelto por 100 gramos de solvente, ¿no? No, entonces el peso del soluto sería 36 sobre 100, ¿no? Esa es la solubilidad, 36 sobre 100. 0,36, ¿no? Ya, entonces también otra forma de entender la solubilidad es la concentración física que nos indica la cantidad máxima de peso de soluto que se disuelve en 100 gramos, ¿no? De agua. También puede ser el agua, ¿no? Y de las curvas de solubilidad. Dice, la solubilidad de la sustancia generalmente aumenta al elevarse la temperatura, ¿no? Como puedes ver acá, solubilidad. No, la representación gráfica de las solubilidades se realiza mediante las curvas de solubilidad. Si se enfría la disolución saturada, ¿no? Está en su estado al tope, saturado, siempre el soluto, la solubilidad disminuye. Aumenta la temperatura y la solubilidad disminuye y por tanto el exceso de soluto se separa de la disolución en forma de cristales. ¿Ya? O sea, si yo elevo la temperatura, ¿no? El soluto se separa de la disolución en la solución en forma de cristales. La solubilidad de los gases en líquidos es inversamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional a la presión. ¿Ya? O sea, en los gases, la solubilidad es va indirectamente en relación a la temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura, baja la solubilidad. Ya en un gas. En una sustancia que no es gas, ¿no? Está disuelta en agua, al contrario, aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Eh, ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Como te dije, la solubilidad de los gases en líquidos es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura, va bajando la solubilidad y directamente proporcional a la presión, ¿no? Por ejemplo, tenemos las bebidas carbónicas, las gaseosas, la Coca-Cola y Inca-Cola, ¿no? Tú aumentas la temperatura y se va el gas. No, en las gaseosas, el anhídrido carbónico, que es el compuesto de las gaseosas, se absorbe a temperatura baja, ¿no? A 4 centígrados, ¿no? Más o menos. Y a temperatura de 20 a 23 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, la solubilidad, que es los gramos de soluto por 100 gramos de solvente, ¿ya? Con respecto a la temperatura. Este gráfico es importante que veas, ¿ya? Porque hay preguntas de esto.
Entonces dice, la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura para solutos sólidos y líquidos, ¿no? Ya sea un sólido o un líquido, es proporcional, ¿no? Va aumentando. La solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura para solutos gaseosos, ¿no? Es proporcional a temperatura inversamente. A 0 grados centígrados, 100 gramos de oxígeno, perdón, de agua, se disuelve como máximo. No, la solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura para solutos gaseosos. Dice a 0 grados centígrados, 100 gramos de agua se disuelve como máximo a 14 gramos, ¿no?, de este compuesto, KNO3. A 60 grados centígrados, 100 gramos de agua se disuelve como máximo a 67 gramos, ¿no?, de este compuesto, ¿ya? Entonces va variando de acuerdo la cantidad máxima de soluto depende de la temperatura, ¿no? Hay una cantidad máxima que se satura. Ya está. Ah, David, estamos haciendo el tema, a ver, rápidamente, ya te voy a poner el día, ¿ya? Rápido. ¿Qué pasó ahora? Porque entró tarde. Ya, la solución es una mezcla, ¿no?, de dos compuestos, no hay reacción química, no se altera, ¿ya? Solución, ¿no? Se compone de dos elementos, el soluto y el solvente. El soluto es también una proporción, el solvente generalmente puede ser el agua, forma una disolución en proporciones de peso de gramos. Eh, Hay clases, ¿no? Este es, por ejemplo, el solvente, está en proporción a la presión y a la temperatura. Aumenta la temperatura, ¿no?, puede aumentar la presión. Y la clasificación de las soluciones depende si el solvente es un sólido y el soluto es sólido, es una aleación, ¿no? Si es un líquido, el soluto es una amalgama. Si es un gas y el solvente un sólido, es una oclusión. Ahora, si el solvente es un líquido y el soluto es un sólido, es una salmuera, sal en agua. Eh, si el soluto es un líquido y el solvente es líquido, aguardiente. Y el gas, ¿no? Si el soluto es un gas y el solvente es un líquido, es un agua, es una gaseosa, ¿no? Ahora, si el soluto es un sólido, el gas solvente es un humo fino, si es un líquido y un gas, aire húmedo, y es un gas con gas, mezcla de gases. Según su concentración diluida, ¿no?, hay una pequeña cantidad depende de la cantidad de soluto que existe. Diluida es que ya hay pequeña cantidad de soluto. Concentrada, regular cantidad de soluto. Saturada, máxima cantidad de soluto. Y sobresaturada, se excede, pero logra la solución, ¿no?, debido a un procedimiento que puede ser el calentamiento. ¿No? Acá, por ejemplo, está diluida pequeña cantidad de soluto, la sal, temperatura y el agua. Concentrado una gran cantidad, lo máximo es 36 gramos de sal al 20% de temperatura. Luego acá saturado, la cantidad máxima, y acá excede, ¿no?, la cantidad máxima de soluto, y no habría una solución. Pero si llega un calentamiento, le eleva a 80 grados, se sobresatura, pero forma la solución. Y la solubilidad es la proporción del soluto, el peso del soluto por 100 gramos de solvente. Es la solubilidad. El gráfico, la solubilidad la solución cuando es un líquido o un sólido, es directamente proporcional a la temperatura. Si es un gas, va disminuyendo, ¿no? Aumenta la temperatura, va disminuyendo el gas, en el caso de la gaseosa. Ya está, nos quedamos acá, ¿no?
Ya, muy bien, dice, según la conductividad eléctrica, hay otra clasificación, ¿no? Según la conductividad eléctrica. Dice electrolíticas. Se clasifican las soluciones. Son aquellas que conducen la corriente eléctrica debido al movimiento de los iones, cationes y aniones. No, anión es que pierde electrón y cation es que gana electrón. Por tanto, estas soluciones tienen como solutos sustancias iónicas. ¿Ya? Sales y óxidos, ácidos fuertes, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Tienen como solutos sustancias iónicas, sales y óxidos, ácidos fuertes. Todos esos elementos que podemos ver. Bases fuertes, ¿no? Bases fuertes que tienen la terminación OH y ácidos tienen... Los ácidos tienen hidrógeno, ¿no? Como elemento característico y las bases fuertes tienen el OH. Quienes se disocian iónicamente son electrolitos. ¿No? Acá tienes un cátodo donde va la carga negativa, ¿no? Y un anión donde va el ánodo, donde van los ánodos, carga positiva. Otra definición dice, electrolíticas se llaman soluciones iónicas y presentan una apreciable conductividad eléctrica, ¿no? Son buenos, digamos, conducen la corriente eléctrica. Ya tenemos ácidos, soluciones acuosas como ácidos, bases, ¿no? Bases o bases fuertes y sales, ¿no? Ya está. No electrolíticas son aquellas que no conducen la corriente eléctrica. Generalmente contienen como solutos sustancias orgánicas que no se disocian iónicamente. Ahora, cuando se disocia es que libera energía, ¿no? Libera electrones y puede liberar energía. En este caso no. Tenemos azúcares, alcoholes, aldehídos, cetonas. Ahora, unidades de concentración físicas. Tenemos el porcentaje en peso. Antes de eso, David, ahora en clase, los ejercicios, si ustedes, yo dejo ahora, ¿no? Acabamos el tema, hacemos ejercicios, y si ustedes pueden hacer un ejercicio bien, por cada ejercicio les coloco medio punto, o un cuarto de punto o medio punto del examen, ¿ya? Para que se motiven y lo hagan bien. Como tú lo haces bien, vas a poder ganar puntos. Cosa que su participación ¿no? Tiene una recompensa en su examen. Muy bien, unidades de concentración física, tenemos el porcentaje en peso, ¿ya? Tenemos el peso del soluto entre el peso total de la solución por 100, porcentaje en peso. ¿Ya? Porcentaje en peso del soluto es el peso del soluto entre el peso de la solución por 100%, ¿no? Porcentaje de volumen es el porcentaje de volumen del soluto, cuando dice soluto, es igual al volumen del soluto entre el volumen del total o de la solución, ¿no? Es de ambos, ¿no? Del soluto y solvente. Por 100. También partes por millón es otra, es el, ¿no? ppm, otra clase, otra unidad de concentración física, ya sabes, en volumen, en peso y partes por millón. Cuando dividen el peso del soluto en miligramos entre el volumen, ¿ya? Del soluto en libras. Ya está. Ejemplo de agua dura es aquella que contiene sales, ¿no? De calcio y magnesio superior a 200 partes por millón. Significa el agua dura contiene sales de calcio y magnesio con dos cargas positivas superior a 200 miligramos por un litro de agua. Así se lee. No, es ¿no? Los dos elementos con carga positiva en un litro y las sales tienen 200 miligramos. Así se lee esta parte.
Ya, muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer ejercicios. Entonces, para ahora la clase salen y voy a entrar, por favor, rápido, ¿ya? Eh, Voy a entrar. Rápido.